No siento que sea necesario saber exactamente qué soy. El principal interés en la vida y el trabajo es convertirse en alguien diferente a quien eras al principio. Cierren los ojos. Sientan el pavimento parisino bajo sus pies. Es mayo de 1968 y el aire vibra con una electricidad que solo los momentos históricos pueden generar. Los adoquines vuelan, las barricadas se alzan y en cada esquina resuena el grito de una generación que se niega a aceptar el mundo tal como es. Los estudiantes no solo protestan, están pariendo un nuevo futuro. En medio de este caos creativo, entre el humo de las manifestaciones y el eco de las ideas que chocan contra siglos de tradición, una figura enigmática observa desde las sombras. Su mirada penetrante disecciona cada gesto de poder, cada mecanismo de control que la sociedad da por sentado. Ese hombre cambiaría para siempre la forma en que entendemos quiénes somos y cómo nos gobiernan. La historia de Michel Foucault comenzó como una tragedia griega. El 15 de octubre de 1926, en la tranquila ciudad de Poitiers, Francia, nació Paul Michel Foucault en una familia burguesa donde todo parecía estar predeterminado. Su padre, un cirujano respetado y exitoso, ya había trazado el camino. Medicina, prestigio, conformidad con las expectativas sociales. Pero el destino tenía otros planes. Los muros de la prestigiosa École Normale Supérieure fueron testigos de la transformación más radical que Francia vería en décadas. Allí, entre crisis existenciales que lo llevaron al borde del abismo y episodios de depresión que casi lo destrozan, Michel encontró algo más poderoso que cualquier bisturí: la capacidad de diseccionar las estructuras invisibles que nos controlan. No sería médico de cuerpos, sería cirujano de la sociedad misma. En esos pasillos académicos donde otros encontraban certezas, Foucault descubrió su verdadera vocación: convertirse en el buscador de nuestros miedos más profundos, el detective de los códigos secretos del poder que operan en cada rincón de nuestras vidas. Su historia personal se había convertido en una metáfora perfecta de su filosofía: rechazar lo que el poder espera de nosotros y forjar nuestro propio camino hacia la libertad. Así fue como Foucault se convirtió en lo que podríamos llamar un arqueólogo de las ideas. Esta metáfora no era casual. Al igual que un arqueólogo desentierra artefactos para reconstruir civilizaciones perdidas, Foucault excavaba en los archivos, bibliotecas y documentos para desenterrar las formaciones discursivas que dieron forma al pensamiento de cada época. Su trabajo no era el de un historiador tradicional que busca grandes figuras o acontecimientos memorables, sino el de un investigador meticuloso que se sumergía en los bajos fondos del saber. Esos documentos aparentemente menores, reglamentos olvidados, manuales técnicos, informes médicos, fichas policiales y registros administrativos que revelan cómo realmente funcionaba el conocimiento en el pasado. Para Foucault, los tratados filosóficos más prestigiosos tenían el mismo valor documental que las anotaciones sobre la terapia de un enfermo en cualquier hospital. Este enfoque radical lo llevó a tratar todos los documentos como monumentos, otorgando la misma importancia histórica a un manual de psiquiatría que a las notas dorsales de un expediente médico. Su método consistía en transformar los acontecimientos y documentos históricos en archivos y monumentos que permitían identificar las reglas no escritas que determinaban qué podía ser dicho, pensado o hecho en cada momento histórico. Su método, que llamó arqueología del saber,
nos enseña que lo que consideramos natural o evidente no es más que el resultado de condiciones históricas específicas. Cada época produce lo que se puede decir o no, establece qué merece ser conocido y qué debe ser pensado. El archivo no era una colección pasiva de documentos, sino un conjunto transformable que determinaba qué enunciados podían aparecer, coexistir, conservarse o desaparecer en cada época. De esta manera, Foucault mostraba que conceptos como la locura, la sexualidad o la delincuencia no eran realidades naturales descubiertas por la ciencia, sino objetos que no existen, pero que devienen algo a través de las prácticas discursivas que los articulan. En 1961, con apenas 35 años, Foucault publicó Historia de la locura en la época clásica, un libro que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la enfermedad mental. Su investigación reveló algo perturbador. La locura es la ausencia de obra, pero no porque los locos no puedan producir nada, sino porque la sociedad ha decidido silenciar sus voces. Antes de su obra, muchos pensaban que la locura era simplemente una enfermedad o un problema individual. Pero Foucault nos invita a mirar más allá y preguntarnos, ¿cómo ha decidido cada época tratar a los locos? En la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVII, las personas con comportamientos extraños o incomprendidos no eran necesariamente apartadas. Podían ser vistas como figuras misteriosas, a veces incluso dotadas de cierto respeto o temor. Eran parte del paisaje social, compartiendo la vida cotidiana con todos los demás. La locura en ese entonces no se veía solo como un problema médico, sino como algo que formaba parte de la experiencia humana. Pero, de repente, la sociedad cambia de rumbo. Cuando la lepra deja de ser una amenaza y los leprosarios quedan vacíos, esos mismos lugares se reutilizan para encerrar a quienes no encajaban en las normas. No solo los locos, sino también los pobres, los mendigos, los que desafiaban las reglas, los que simplemente molestaban. Se crea así lo que Foucault llama la Gran Internación, un fenómeno masivo de exclusión y encierro. Este cambio tiene una lógica profunda. La sociedad empieza a obsesionarse con el orden, la razón y la limpieza moral. Lo que no se entiende, lo que asusta o incomoda, se aparta. Por eso Foucault dice que la psiquiatría es un monólogo de la razón sobre la locura. La voz del loco ya no cuenta, solo importa lo que la razón, representada por médicos, jueces o autoridades, tiene que decir sobre él. A partir de aquí, la locura deja de ser una experiencia compartida y se convierte en un problema a resolver, una desviación que hay que corregir. Aparecen los manicomios y los tratamientos forzados. El loco ya no es un miembro más de la comunidad, sino un paciente, alguien que necesita ser observado, diagnosticado y, sobre todo, controlado. Foucault nos invita a preguntarnos, ¿qué perdemos cuando silenciamos esas voces? ¿Qué nos dice una sociedad sobre sí misma cuando decide encerrar a quienes no entiende? Su análisis nos ayuda a ver que la línea entre la cordura y la locura no es natural ni fija, sino que depende de decisiones históricas, culturales y políticas. Así, la historia de la locura es también la historia de cómo una sociedad define sus propios límites y miedos. En 1963, Foucault publicó El nacimiento de la clínica, donde nos invita a imaginar un cambio profundo en la forma de ver y tratar el cuerpo humano. Antes de este giro, los médicos se guiaban por tradiciones, supersticiones y explicaciones heredadas de generación en generación. Se creía, por ejemplo, que las enfermedades eran castigos divinos o desequilibrios de los humores del cuerpo,
y los tratamientos respondían más a la costumbre que a la observación real. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, la medicina da un salto revolucionario. Los hospitales se transforman en lugares de observación sistemática, donde los médicos ya no solo escuchan lo que el paciente cuenta, sino que miran, examinan y registran síntomas de manera detallada. Foucault llama a esto la mirada médica, una forma de observar que convierte el cuerpo en un mapa lleno de signos que pueden ser leídos e interpretados. El médico se convierte en una especie de detective del cuerpo, buscando pistas en la piel, los órganos y los gestos del paciente. Esta nueva mirada tiene consecuencias importantes. Por un lado, permite grandes avances, se descubren enfermedades, se perfeccionan diagnósticos y se desarrollan tratamientos más efectivos. Pero también implica un cambio en la relación entre médico y paciente. El paciente deja de ser visto como una persona completa y pasa a ser, en muchos casos, un caso, una suma de síntomas y órganos a analizar. El cuerpo se convierte en un objeto casi anónimo, separado de la historia y la identidad de quien lo habita. Foucault explica que, paradójicamente, para conocer la vida, la medicina tuvo que acercarse a la muerte. Solo abriendo cadáveres y estudiando órganos muertos fue posible entender cómo funcionaba el cuerpo vivo. Así, la muerte dejó de ser un tabú y se transformó en una fuente de conocimiento. Por eso afirma que la muerte es la máscara que el hombre ha de llevar en el rostro de lo que es. Es a través de la muerte que la medicina moderna logra descifrar los secretos de la vida. Pero, como nos recuerda Foucault, este avance también nos invita a reflexionar sobre lo que se pierde cuando el cuerpo se convierte en un simple objeto de estudio. En 1966, Foucault publicó Las palabras y las cosas, sacudiendo el mundo intelectual con una idea que parece casi ciencia ficción. La figura del hombre, tal como la entendemos hoy, no siempre existió y podría desaparecer en el futuro. No se refiere a que vayamos a dejar de existir físicamente, sino a que la forma en que nos pensamos a nosotros mismos como sujetos centrales del saber y la historia es una construcción reciente. Antes del siglo XIX, la gente no se analizaba a sí misma con las herramientas de la psicología, la sociología o la antropología. No existía la costumbre de preguntarse ¿quién soy? ¿Cómo funciona mi mente? Los swing o ¿cómo nos organizamos como sociedad de la manera en que lo hacemos hoy? La mirada estaba puesta en Dios, en la naturaleza o en las leyes del universo, pero no en el ser humano como objeto de estudio. Foucault explica que fue solo en un momento específico de la historia cuando el ser humano se colocó en el centro de todas las preguntas, como si todo girara alrededor de él. Por eso, cuando Foucault dice que el hombre es una invención de fecha reciente, nos invita a ver que lo que ahora nos parece natural, que el ser humano sea el centro de la ciencia y la cultura, es solo una etapa más en la larga historia del conocimiento. Así como antes hubo otras formas de organizar el saber, en el futuro podrían surgir nuevas maneras de entendernos y de entender el mundo. Además, Foucault señala que cada época tiene sus propias reglas para decidir qué es válido conocer y cómo se debe conocer. Las ciencias humanas nacen cuando la sociedad empieza a mirarse a sí misma con lupa, a analizar sus costumbres, su mente y su comportamiento. Pero esto no es eterno ni universal. En algún momento esa forma de pensar puede dejar de tener sentido y ser reemplazada por otra. Foucault nos anima a no dar por sentado lo que creemos sobre nosotros mismos.
nos recuerda que la historia del pensamiento está llena de cambios inesperados y que quizás lo que hoy nos parece fundamental mañana será solo un recuerdo de cómo pensábamos en el pasado. En 1975, Foucault publicó quizás su obra más conocida, Vigilar y castigar. Este libro comienza con una descripción escalofriante, el suplicio público de un condenado en 1757. Foucault contrasta esta escena con el reglamento de una prisión modelo de 1838, mostrando cómo en menos de un siglo cambió completamente la forma de castigar. Foucault nos invita a mirar de cerca cómo la sociedad pasó de castigos brutales y públicos a un sistema mucho más silencioso, pero igual de poderoso. Antes, los castigos eran verdaderos espectáculos. La gente se reunía en plazas para ver cómo se torturaba o ejecutaba a los condenados. Era una forma de mostrar quién mandaba y de infundir miedo. Sin embargo, este método tenía un efecto inesperado. A veces la multitud sentía compasión por el castigado o incluso se rebelaba contra la autoridad. Con el tiempo, las autoridades se dieron cuenta de que este tipo de castigo no servía para controlar a la sociedad como esperaban. Así comenzó una transformación profunda. El castigo dejó de ser un espectáculo público y se volvió algo oculto, encerrado tras los muros de las prisiones. Ya no se trataba de hacer sufrir el cuerpo, sino de moldear el comportamiento, de fabricar ciudadanos obedientes y trabajadores. Foucault explica que la prisión moderna es como una máquina de disciplina. A través de horarios estrictos, vigilancia constante y reglas detalladas, se busca transformar al delincuente desde adentro. El objetivo no es solo que pague por su delito, sino que aprenda a comportarse según las normas de la sociedad. Por eso dice que el alma es la prisión del cuerpo. El verdadero control no está en los barrotes, sino en la manera en que las personas interiorizan las reglas y se vigilan a sí mismas. Este cambio no solo afecta a los delincuentes. Foucault muestra que la lógica de la disciplina se extiende a muchas otras instituciones: las escuelas, los hospitales, el ejército, las fábricas. Todas ellas funcionan con sistemas de vigilancia, exámenes, castigos y recompensas que buscan formar individuos útiles y sumisos. Así, la sociedad disciplinaria no se basa en el miedo al castigo físico, sino en un control mucho más sutil y profundo que actúa sobre la mente y el comportamiento de las personas. En definitiva, Foucault nos ayuda a ver que la forma en que castigamos dice mucho sobre cómo queremos que sea nuestra sociedad. El paso de la tortura pública a la disciplina invisible marca el nacimiento de un nuevo tipo de poder, uno que no se ve, pero que está presente en cada rincón de la vida cotidiana. En el corazón de Vigilar y castigar encontramos el análisis del panóptico de Jeremy Bentham. Se trata de una prisión circular con una torre central desde donde un guardián puede observar todas las celdas sin ser visto. Los prisioneros, sabiendo que pueden ser observados en cualquier momento, se comportan como si siempre estuvieran siendo vigilados. En el panóptico, lo importante no es solo la vigilancia real, sino la posibilidad constante de ser observado. Es esa incertidumbre la que hace que los prisioneros se controlen a sí mismos, aunque nadie los esté mirando en ese momento. Así, la vigilancia deja de ser una acción puntual y se convierte en una presencia invisible que moldea el comportamiento desde dentro. Esta idea va mucho más allá de las cárceles. Foucault nos invita a mirar a nuestro alrededor y descubrir cuántos espacios funcionan de manera panóptica.
las escuelas, donde los exámenes y las notas nos hacen sentir evaluados todo el tiempo, los hospitales, donde cada movimiento es registrado, las oficinas, donde los jefes pueden controlar nuestro trabajo a distancia, y por supuesto, el mundo digital, donde nuestros datos, búsquedas y gustos quedan almacenados y pueden ser analizados en cualquier momento. El gran truco del panóptico es que no hace falta que haya un vigilante en la torre todo el tiempo. Basta con que exista la posibilidad de ser visto para que las personas se autocontrolen. Por eso, Foucault afirma que la visibilidad es una trampa. Cuanto más visibles somos, más fácil es que adaptemos nuestra conducta a lo que se espera de nosotros, incluso sin darnos cuenta. En definitiva, el panóptico es una imagen poderosa para entender cómo el poder se ha vuelto invisible y cotidiano. Ya no nos obliga desde fuera, sino que se instala dentro de nosotros, en nuestros hábitos, miedos y deseos de ser aceptados. Así, la vigilancia se convierte en una parte normal de la vida, y muchas veces ni siquiera notamos que estamos siendo observados o que nosotros mismos nos estamos vigilando. Foucault revolucionó la manera de entender el poder al mostrar que no es una cosa que se pueda guardar en una caja o entregar como un objeto. Tradicionalmente se pensaba que el poder era como una corona, algo que solo tenían los reyes, los presidentes o los jefes. Pero Foucault nos invita a mirar el poder de otra manera, como una red de relaciones que atraviesa toda la sociedad. Para él, el poder está en todas partes porque surge de todas partes. No se concentra solo en las leyes o en los gobiernos, sino que se encuentra en los pequeños gestos del día a día, en la manera en que un profesor dirige su clase, en cómo los padres educan a sus hijos, en las reglas de un hospital o incluso en una conversación entre amigos. Es lo que él llama la microfísica del poder, un poder microscópico que actúa en los detalles y en lo cotidiano. Además, Foucault insiste en que el poder no solo prohíbe o castiga, sino que también crea. Por ejemplo, las normas sociales no solo nos dicen lo que no podemos hacer, sino que también nos enseñan cómo debemos comportarnos, qué es normal y qué no lo es. Así, el poder produce identidades, costumbres, formas de pensar y hasta deseos. Otra idea clave es que el poder nunca es absoluto ni estático. Siempre hay espacios de resistencia, pequeñas rebeliones y maneras de escapar o desafiar las reglas. Por eso, Foucault afirma que donde hay poder, hay resistencia. Esto significa que aunque el poder esté presente en todas partes, también lo está la posibilidad de cambiar las cosas, de cuestionar lo establecido y de buscar nuevas formas de vivir y relacionarnos. En resumen, la microfísica del poder nos ayuda a ver que el poder no es solo cosa de grandes instituciones, sino que está presente en cada rincón de la vida social. Nos invita a ser conscientes de cómo influye en nuestras acciones y pensamientos, y a reconocer que siempre existen formas de resistir y transformar esa red invisible que nos rodea. Foucault nos invita a ver que el conocimiento y el poder están tan entrelazados que no se pueden separar. No se trata solo de que quien sabe más tiene más poder, sino que el acto mismo de conocer ya implica ejercer poder sobre otros. Por ejemplo, cuando una escuela evalúa a sus alumnos, no solo mide lo que saben, también decide qué es importante aprender, cómo se debe comportar un estudiante y quién merece avanzar. Así, el saber organiza y clasifica a las personas, y ese proceso es una forma de control. Esta relación se ve en muchos ámbitos de la vida cotidiana. En el hospital, el médico no solo cura,
sino que también decide qué es una enfermedad y qué no lo es. En la policía, los informes y estadísticas sobre delitos no solo describen la realidad, sino que la moldean, porque determinan dónde se debe vigilar más o a quién se considera sospechoso. Incluso en la familia, los padres ejercen poder sobre sus hijos usando el conocimiento que tienen sobre ellos, sus gustos, sus miedos, sus rutinas. Foucault también nos hace notar que el poder no es algo negativo por sí mismo. Gracias a la relación entre saber y poder, es posible organizar la sociedad, cuidar la salud, educar o proteger. Pero, al mismo tiempo, este vínculo puede ser usado para controlar, excluir o limitar la libertad de las personas. Por eso es importante estar atentos a cómo se produce el conocimiento y a quién beneficia. En definitiva, el concepto de saber-poder nos ayuda a entender que cada vez que aprendemos algo sobre alguien o cada vez que alguien nos pregunta sobre nosotros mismos, hay una relación de poder en juego. Y como dice Foucault, el poder produce saber, pero también el saber refuerza y multiplica el poder. Esta idea nos invita a mirar con ojos críticos las instituciones y las relaciones cotidianas y a preguntarnos siempre: ¿quién decide qué es verdad? ¿Para qué se usa ese conocimiento? ¿A quién le da poder? En 1976, Foucault comenzó a publicar su Historia de la sexualidad, donde desafió una idea muy extendida, que la sexualidad ha sido reprimida desde el siglo XVII. Su investigación mostró exactamente lo contrario. La sexualidad no es el más inaccesible de nuestros comportamientos, es el que ha sido más comentado. Foucault demostró que, lejos de ser silenciada, la sexualidad se convirtió en el tema central de múltiples discursos: médicos, psicológicos, pedagógicos, jurídicos. No se trataba de reprimir la sexualidad, sino de administrarla, controlarla, optimizarla. Como explica Foucault, el sexo es uno de los dispositivos del poder. A través de la confesión, los exámenes médicos, las encuestas, los tratamientos, el poder moderno no prohíbe hablar del sexo, al contrario, nos obliga a hablar constantemente de él. En sus últimos trabajos, Foucault desarrolló el concepto de biopoder o biopolítica. Se trata de una forma de poder que ya no se centra en el derecho de dar muerte, como en las monarquías antiguas, sino en el poder de administrar la vida. El biopoder opera de dos maneras complementarias. Primero, a través de las disciplinas del cuerpo, que moldean al individuo en instituciones como la escuela, el ejército, la fábrica. Segundo, a través de los controles de la población. Estadísticas, políticas de salud pública, demografía. El poder habla de sexualidad, porque la sexualidad es el punto donde se cruzan estos dos niveles, el cuerpo individual y la población. A través del control de la sexualidad, el biopoder regula tanto la vida privada como la reproducción de la especie. En sus últimos años, Foucault se interesó por lo que llamó tecnologías del yo. Se trata de las técnicas que utilizamos para trabajar sobre nosotros mismos, para transformarnos, para relacionarnos con nosotros mismos. La confesión es un ejemplo perfecto de estas tecnologías. No es simplemente contar la verdad, sino una forma específica de relacionarse consigo mismo, de constituirse como sujeto. Como dice Foucault, la confesión es un acto verbal mediante el cual el sujeto afirma algo acerca de lo que es, se vincula con esta verdad, se sitúa en una relación. La confesión, como señala Foucault, es una de las formas más claras de estas tecnologías.
no es solo un acto religioso, sino una práctica que aparece en muchos contextos, en la psicoterapia, en las charlas con amigos o incluso en las redes sociales, cuando compartimos aspectos íntimos de nuestra vida. Confesar no es simplemente decir la verdad, sino poner en palabras lo que somos, darle forma a nuestra propia historia y asumir una relación con esa verdad. Foucault, en sus últimos años, nos invita a pensar la vida como un proyecto personal, donde cada uno es responsable de su propio crecimiento y bienestar. El cuidado de sí es una actitud activa, implica observarse, conocerse y dedicarse tiempo para reflexionar sobre quiénes somos y cómo queremos vivir. No se trata de seguir órdenes externas o de cumplir con normas impuestas por la sociedad, sino de construir una relación honesta y creativa con uno mismo. Inspirado por los antiguos griegos y romanos, Foucault rescata la idea de que el verdadero arte está en la manera en que vivimos. Los filósofos de la antigüedad no solo daban consejos sobre cómo pensar, sino también sobre cómo alimentarse, cómo conversar, cómo enfrentar las dificultades y cómo cultivar amistades. Todo formaba parte de un arte de vivir, donde la meta era alcanzar una vida plena y auténtica. El cuidado de sí, según Foucault, es una práctica diaria. Puede incluir pequeños gestos como dedicar tiempo a la lectura, la meditación, el ejercicio o el diálogo sincero con los demás. Es una invitación a preguntarnos: ¿qué hábitos me ayudan a ser mejor persona? ¿Qué pensamientos o acciones me alejan de la vida que deseo? Así, el cuidado de sí se convierte en una búsqueda constante de equilibrio y sentido. Lejos de ser egoísmo, esta ética promueve el respeto por uno mismo y desde ahí la capacidad de respetar a los otros. Cuando aprendemos a cuidarnos, también estamos en mejores condiciones de cuidar y comprender a quienes nos rodean. Foucault sugiere que, al hacer de nuestra vida una obra de arte, inspiramos a otros a hacer lo mismo, creando una sociedad más libre y consciente. Como decía Foucault, la vida puede y debe ser una creación personal, tan valiosa y única como cualquier obra de arte. Foucault nos enseña que la resistencia no es simplemente decir no o rebelarse de forma directa contra el poder. La verdadera resistencia, según él, es mucho más creativa y profunda. Las contraconductas son esos gestos, acciones o formas de vivir que buscan escapar de las maneras habituales en que somos guiados o controlados. No se trata solo de romper las reglas, sino de imaginar y poner en práctica alternativas, de inventar nuevas maneras de ser y de convivir. Por ejemplo, una contraconducta puede ser formar comunidades que funcionan con otras normas, crear espacios donde las personas se cuidan y se gobiernan a sí mismas, o simplemente negarse a aceptar como verdad lo que una autoridad impone. Foucault destaca que estas formas de resistencia pueden ser individuales o colectivas y que muchas veces nacen en lo cotidiano, en la escuela, en el trabajo, en la familia o en la vida espiritual. Lo interesante es que las contraconductas no son solo reacciones negativas o simples actos de desobediencia, son movimientos activos, llenos de imaginación y capacidad de transformación. Pueden ser tan variadas como la vida misma, desde rechazar una norma injusta hasta inventar nuevas formas de pensar, sentir o relacionarse. Foucault subraya que la resistencia es tan móvil y productiva como el poder mismo y que siempre existe la posibilidad de crear algo distinto, de abrir caminos inesperados para la libertad. Las contraconductas muestran que, incluso en sociedades donde el poder parece estar en todas partes, siempre hay margen para la invención,
la crítica y la búsqueda de una vida diferente. Resistir, para Foucault, es atreverse a imaginar y construir otros modos de existir sin conformarse con lo que nos imponen desde fuera. Michel Foucault murió el 25 de junio de 1984, cuando apenas tenía 57 años. Su muerte prematura privó al mundo de uno de sus pensadores más brillantes, pero su legado permanece vivo y más relevante que nunca. En nuestra época de vigilancia digital, control biométrico, algoritmos de comportamiento y pandemia global, las ideas de Foucault nos ayudan a entender los mecanismos del poder que operan en nuestras vidas. Sus conceptos de disciplina, biopoder, vigilancia y resistencia son herramientas indispensables para comprender el mundo contemporáneo. Foucault no nos ofreció soluciones fáciles ni recetas para la liberación. Su trabajo es incómodo, inquietante, desafiante. Como él mismo decía, no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Su filosofía es una invitación constante a cuestionarnos, a no dar nada por sentado, a estar siempre vigilantes ante los mecanismos del poder, pero también es una invitación a la libertad, una libertad que no nos viene dada, sino que tenemos que conquistar cada día a través del cuidado de nosotros mismos, de la resistencia creativa, del rechazo a ser simplemente lo que el poder quiere que seamos. Como nos enseña Foucault, el conocimiento es para cortar. Su obra es un bisturí que nos permite diseccionar las estructuras del poder, pero también una herramienta para construir nuevas formas de vida. En un mundo que parece cada vez más controlado, sus ideas siguen siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que se niegan a ser completamente gobernados. La pregunta que nos deja Foucault es simple pero radical. ¿Cómo queremos ser gobernados? ¿Cómo queremos gobernarnos a nosotros mismos? Las respuestas que demos a estas preguntas determinarán el tipo de sociedad y el tipo de personas que seremos en el futuro. Para terminar, una última cita de este gran pensador. Las personas saben lo que hacen. Frecuentemente saben por qué hacen lo que hacen, pero lo que no saben es lo que hacen, hace